El tema del día de hoy es acerca de algo que nosotros diariamente trabajamos con los chicos desde que inician hasta que terminan su proceso acá en la institución. Entonces, ahí ya les estoy proyectando el tema como tal. El tema se llama autoestima y autopercepción, herramientas para la rehabilitación. Entonces, este es un tema que nosotros generalmente trabajamos continuamente con los chicos porque es desde aquí donde nosotros empezamos a entender por qué hace parte de todas esas cosas que nosotros evidenciamos como factores que influyeron en una recaída, influyeron en el inicio y en el mantener el consumo o algunas otras situaciones que se hayan venido presentando en el transcurso de la vida de cada uno de nosotros, de nuestros usuarios, de nuestras familias y de nosotros, porque nosotros no nos escribimos dentro del proceso de rehabilitación. Entonces, nos habla, vamos a ir primero por el concepto de autoestima, ¿no? Entonces nos dice que la autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. La autoestima está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que se tiene de uno propio, y con la autoaceptación, que se trata del reconocimiento propio de las cualidades y de los defectos. En ocasiones podríamos llegar a creer que si yo tengo una autoestima muy alta, podríamos decir que nos volvemos egocéntricos. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona es egocéntrica no es porque sea, porque su autoestima la haya desbordado, sino que hay esa contradicción que la persona que llega al egocentrismo es porque está falto de autoestima, básicamente. Entonces hay que saber entender que no es llegar, que la autoestima alta no es tener, no es esa persona que es egocéntrica, no es esa persona que su ego no lo tumba, sino que de todo lo contrario, nos llega a entender que esta persona necesita básicamente como hacer sentir de pronto mal a los demás o sentirse superior a los demás para poder él mismo sentirse bien. Entonces nos dice que la forma en la que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por los agentes externos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un factor que a mí me genera una autoestima adecuada, una autoestima sana, una autoestima estable? Es porque mi entorno así me lo permite. Entonces, si yo tengo una familia que me genera a mí una autoestima o me enseña a mí a tener una autoestima adecuada, pues generalmente yo la empiezo a crear así. Ahorita vamos a ver desde dónde se genera la autoestima, ¿no? Entonces nos dice que en este sentido la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales, familiares, sociales o laborales, incluso por nuestra autocrítica positiva o negativa. Entonces, están los dos ámbitos, lo positivo y lo negativo. Cualquiera de las dos o me aumenta o me disminuye mi autoestima. Entonces, en este orden de ideas, nuestro entorno, nuestro contexto es quien contribuye, ya sea de manera positiva o negativa, a que yo cree mi autoestima. Entonces, vamos a ir a qué importancia tiene la autoestima en nuestro diario vivir. Entonces, la autoestima es una autovaloración, es decir, se trata de un conjunto de percepciones, pensamientos y sentimientos sobre nosotros mismos, que determinará nuestra manera de comportarnos y relacionarnos con los demás. Entonces, cuando yo tengo o logro obtener una autoestima equilibrada, logro tener empatía con los demás, logro tener empatía conmigo mismo y no juzgo ni me juzgo por el actuar, por lo que hice, por lo que no hice, por las fallas que cometí en el momento en que estaba tomando malas decisiones. Entonces empiezo a crear mi autoestima de manera adecuada y por eso es que en este proceso de rehabilitación nos basamos tanto en la autoestima. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que en el consumo o en el mal manejo de emociones estábamos teniendo una autoestima
bien baja, cuando nos damos cuenta que ya ni siquiera nuestra vida nos importaba, que ya ni siquiera el pensar que yo podía tener una vida sana, podía tener un proyecto de vida adecuado, me importaba. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, vaya, si tengo una autoestima baja y debo trabajar, porque es que en el momento en que yo la tenía que reforzar, no la reforcé, o en el momento que la tenía que implementar en mi vida, no la logré implementar. Entonces, de una u otra manera, esa es la situación con la que llegamos acá a la institución a iniciar un proceso de rehabilitación. Nuestra autoestima, o no tenemos ni siquiera el concepto claro de qué es una autoestima, y por eso caemos en el error de decir, no, pero es que yo sí me quiero, yo sí siento amor por mí, pero entonces vamos a ver los actos, y los actos son totalmente contrarios a lo que generalmente deberíamos hacer como una manera de demostrar una autoestima adecuada. Entonces empezamos a darnos cuenta que en el diario vivir de una persona que aún no entiende que su vida está por encima de muchas cosas, era, por ejemplo, levantarse tarde, no tener buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de salud, buen hábito del sueño. Entonces, todas estas cosas van aumentando mi autoestima baja, ¿no? Entonces, estos son los factores que están influyendo. Entonces, voy haciendo una lista como de chequeo y me voy dando cuenta, ¿cumplo o no cumplo? Entonces, cumplo para decir que tengo autoestima baja. Cumplo en este otro ítem que es, me levantaba tarde, a veces desayunaba, a veces no desayunaba, a veces almorzaba, a veces no almorzaba. Entonces, llevaba una vida desordenada en todos los ámbitos de mi alrededor. Entonces, si yo no tenía una buena convivencia con mi familia, la estaba generando yo mismo. Y entonces esto es la importancia de la autoestima, crear una empatía a nivel social, familiar, sentimental, laboral, espiritual. Ya tocando este tema de la parte espiritual, habíamos abandonado la importancia del por qué yo con mi poder superior puedo refugiarme y entender cómo de manera asertiva yo puedo buscar esa ayuda que en algún momento creí que ya no la iba a tener. Entonces, esa es una de las importancias que tiene el crear una autoestima adecuada. Ahora sí vamos a ver dónde o cómo se forma la autoestima. Entonces, nos dice claramente que no nacemos con autoestima. Esta se crea con las redes que a nuestro entorno encontramos. Entonces, esta creencia la vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida, a través de los mensajes que recibimos del exterior, de nuestras experiencias y de nuestra manera de interpretar lo que nos sucede. La infancia es una etapa muy importante porque según los mensajes que hayamos recibido del exterior, quiere decir familia, colegio y amigos, se establecerán las bases de nuestras creencias. Entonces, era ahí donde yo les mencioné hace un momento que desde nuestra infancia creamos autoestima. ¿Por qué? Porque nosotros básicamente nacemos como por decirlo así, en blanco, y todo lo que nos arroja el entorno es lo que yo voy a ir creando poco a poco en mi vida. Entonces, si en mi red familiar, en mi red de apoyo, en mi primer círculo que yo creo una vez nazco, entonces encontramos dos tipos de familia. La familia que nos ayuda a crear una autoestima alta y la que nos ayuda a crear la autoestima baja. ¿Cómo ayuda a esta familia a crear una autoestima alta? Esas familias que le permiten a sus hijos empezar a entender que el mundo, como no es fácil, tampoco es difícil. Pero entonces cada una de estas cosas me voy dando cuenta que yo como padre, como madre, como hermana, como tía, como familiar, como parte fundamental de la vida de cada uno de nuestros pacientes, nos damos cuenta que en el momento en que nosotros somos esa parte que empezamos a crear un factor tan importante como es la autoestima, empezamos a darnos cuenta que desde niños creamos esta, ¿no? Entonces, esas familias que no le permiten a sus hijos dar opiniones,
que cuando cometen un error el castigo es supremamente severo, cuando, digamos, por ejemplo, fallan en sus tareas en el colegio, lo único que hacen es decir palabras siguientes como que, ay, tú sí eres bruto, tú no puedes, empiezan a comparar a un familiar con otro y empiezan a decir, tú deberías ser como tu primo o deberías ser como tu hermana. Esas situaciones son las que a mí me van a bajar el autoestima. Y como yo estoy en esa etapa de crecimiento, en esa etapa en donde como estoy en blanco, estoy recibiendo información de primera mano y es con la información que me voy a empezar a crear, con la que voy a empezar a surgir en mi vida. Entonces, ¿de qué manera estamos permitiendo que nuestros hijos surjan en la vida? Entonces, empezamos en esta situación en la que el niño o niña empieza a surgir en su vida con una autoestima baja. Entonces ya empieza a crecer, a relacionarse y a creer que todo lo que está a su alrededor está mal porque yo lo hice. Entonces, como yo soy el bruto, como yo soy el que no me parezco a mi primo, porque yo como no hago igual las cosas a mi hermano, entonces ahí empezamos a darnos cuenta que ya este niño está condicionado a darse cuenta que todo lo que hace a su alrededor está mal porque su autoestima se forjó de mala manera y fue creado por las bases que obtuvo desde la familia. Nos habla también que en el colegio también se refuerzan conductas para una autoestima adecuada, es decir, la alta o una autoestima baja. ¿Por qué en el colegio? Porque en el colegio muchas ocasiones tienden a haber el bullying, tiende a haber maestros o maestras que hacen lo mismo que o refuerzan esa misma conducta que en la familia se hace. Ay, porque no eres igual a tu amiguito tal o a tu amiguita tal. Entonces, como yo ya en mi familia escuché este mensaje, como ya mi mamá, ya mi papá, ya mi hermana me dieron esta misma información, yo vuelvo y la recibo en el colegio, otro ámbito, y me doy cuenta que como que es la misma situación, entonces refuerzo esta autoestima baja. Entonces ahí me voy dando cuenta de manera errónea que las cosas van a ser así. Entonces como que, bueno, ya lo escuché aquí, ya lo escuché acá, eso quiere decir que entonces como que en realidad así son las cosas. Yo no sirvo, yo debería haber sido igual al otro y refuerzo ese diálogo negativo en mí. Y en los amigos, pues básicamente porque muchas veces se presenta el bullying y no nos damos cuenta que hay espacios o ámbitos que nos llevan a entender el bullying de diferentes maneras. Muchas veces hay niños que lo ven como recocha, muchas veces hay personas que lo ven como recocha, pero no sabemos qué hay detrás de él. Entonces, si este niño que está recibiendo bullying y no lo percibe como una recocha, sino porque ya tiene unos antecedentes familiares, escolares, en donde ha venido presentando situaciones como el refuerzo de la baja autoestima, pues el bullying va a aumentar. Entonces yo ya me siento menos, yo ya me siento en el lugar equivocado, yo ya siento que estoy haciéndolo inadecuado. Entonces ahí es donde empiezan a reprimir todas esas emociones y es por eso que nosotros al iniciar un proceso buscamos desde dónde se empezó a dar todas estas situaciones que generaron una baja autoestima en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Entonces, es por eso que nosotros empezamos desde una historia de vida. Lo primero que ellos llegan aquí a realizar es la historia de vida. La historia de vida entonces nos trae a nosotros información en donde nos encontramos que la familia realizaba actividades o diálogos en donde fomentaban la autoestima baja y desde ahí se empieza a desencadenar muchas situaciones, mal comportamiento, en el colegio no les iba bien, en el colegio tenían dificultades, a nivel social no se podían relacionar. Entonces ahí nos vamos dando cuenta poco a poco cómo es que esta vida de esta persona empezó desde el momento en que en su niñez, en su crianza, obtuvo una información
pues errónea. Tal vez no es culpa de los papás, tal vez no es una situación que se haya generado por así quererlo, sino por la falta de información, por tal vez lo que mencionan siempre, que a un papá o una mamá nunca le entregan un libro para ser papá o mamá, entonces pues se cometen errores. Entonces, a raíz de estos errores se crean unas consecuencias. Por el otro lado, están las familias que ayudan a crear una autoestima alta. Si bien dijimos que la autoestima baja se crea a base de comentarios que pueden dañar el sentir de la persona y como este niño está creando su autoestima, pues entonces así mismo se va a crear la alta. Entonces, si estábamos hablando de comentarios negativos frente a la vida de una persona, entonces para fomentar una buena autoestima está la familia que refuerza situaciones positivas dentro del comportamiento de cada uno de sus hijos. Entonces, refuerza, por ejemplo, el hecho de sentir que su hijo, aunque falló, hay que reconocerle que su esfuerzo lo realizó de manera adecuada, hay que crear comentarios como que tú puedes, vas a hacer las cosas mejor, mira que lo hiciste bien y la próxima la harás mejor, siempre con el ánimo no de bajar el sentir del niño, sino de reforzar estas situaciones que nos lleven a crear la autoestima que necesitamos. Entonces aquí es donde está la parte de la familia. ¿Cuál de esas dos situaciones es la que yo me voy a permitir ser en mi hijo? Y que más adelante esto sea lo que se refleje en su actuar, en su sentir, y de una u otra manera seamos nosotros mismos los que hayamos aportado para cualquiera de estas dos situaciones. En el colegio también se refuerzan esos logros, se refuerzan esas situaciones que crean ellos mismos. Si en algún momento presentaste un ejemplo, una mala calificación, la docente no va a ir a decirte hiciste mal, porque no eres igual a tu compañero, sino a reforzar que este niño tiene todas las capacidades que nosotros, sino que a él tenemos diferentes maneras de aprender. Entonces, a ti esta vez se te dificultó, pero vamos a hacer todo lo posible por hacer las cosas bien. Aquí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta por qué la niñez, la crianza es base fundamental de todo lo que yo haga en mi vida. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta de muchas situaciones del porqué del comportamiento de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo influye la autoestima en la vida del ser humano? Entonces, si ya nos dimos cuenta que nos ayuda a relacionarnos, nos ayuda a tener una buena convivencia a nivel social, familiar, sentimental, también nos dice que las personas con alta autoestima tienden a cuidarse más comiendo sanamente, lo que hace un rato les mencionaba. Cuando yo estoy haciendo esa lista de chequeo para saber si tengo una alta o una baja autoestima, me voy dando cuenta que he dejado de hacer cosas que me gustaban, que me agradaban a mí, y empecé a darme cuenta que descuidé la parte más importante de mi vida, que era crear una sana convivencia conmigo mismo. Entonces empiezo a darme cuenta que ya no hago ejercicio, que ya no me consiento a mí mismo o a mí misma, y todo esto me va generando un deterioro en cuanto a mi salud mental, a mi estabilidad, a mi relacionarme con mi entorno. Empiezo a ser una persona que me aíslo y genero como esa dificultad de poder interactuar mi sentir con el de otra persona. Entonces, ya no me interesa el hecho de crear una convivencia sana en mi familia, porque como yo solamente me la permanezco encerrado, encerrada, entonces empiezo a recrear el por qué yo estoy en esta condición de salirme y olvidarme que mi familia está de por medio. Entonces empezamos a darnos cuenta que
yo soy quien me alejo y yo soy el que me empiezo a sentir solo. Porque muchas veces llegamos o llegan aquí a iniciar su proceso de rehabilitación y el primer mensaje es, no, es que yo estoy solo en la vida. Y básicamente no estoy solo en la vida, sino que yo me aislé de todo mi entorno. ¿Por qué? Porque ya no me gustaba tener una interacción con mi familia, una conversación con mi familia no me generaba una tranquilidad, más bien cada vez era difícil el comunicarme con ellos. Entonces me di cuenta que no era la gente, sino que era yo quien interrumpía mi relacionar. Entonces ya perdí interés por todo, ya me doy cuenta que mi autoestima está baja. Entonces, es todo lo contrario a las personas que con la baja autoestima, ¿no? Entonces, si en una alta yo estoy en ese momento en que yo digo, no, si me pasa tal situación, emocionalmente estoy mal, para mí recurrir a ayudarme es salir a caminar, salir a darme una vuelta, darme el cariño que yo necesito. Por el contrario, las personas que con autoestima baja hacen totalmente lo contrario, lo que les mencionaba, el aislamiento de su familia. Entonces ellos crean en su cabeza que esa es la mejor manera, porque como yo soy el obstáculo, entonces yo prefiero alejarme para no hacer sentir mal a los demás. Y no es lo correcto, porque estamos generando un poco más de controversia en nosotros mismos y estamos aumentando o estamos permitiendo que la autoestima se vaya reforzando en cuanto a la autoestima baja. Entonces ahora aquí vamos a los tipos de autoestima, de lo que hemos venido hablando. Nos dice que la autoestima alta, las personas con autoestima, con esa autoestima se caracterizan por tener mucha confianza en sus capacidades. Una persona que sabe que si realiza alguna actividad, está seguro de sí mismo y no le da miedo el actuar. Entonces actúa por su confianza que creó desde una autoestima que se reforzó desde la niñez o en el camino fue aumentando base a los, digamos, a los entornos en los que se desarrollaba. De este modo puede tomar decisiones, asumir riesgos y enfrentarse a las tareas con una alta expectativa de éxito. Esto se debe a que se ven a sí mismos de un modo positivo. Entonces, yo con esta autoestima puedo llegar a lograr cosas que me propongo diariamente. Entonces, si yo hoy me propongo a lograr un ejemplo, a leerme este libro, yo confío en mis capacidades y en mi compromiso de que voy a terminar de leer este libro el día de hoy. Entonces, son ejemplos básicos para entender cómo la autoestima alta nos lleva a tener una confianza basada en las cosas que yo sé que soy capaz de lograr, que yo sé que de una u otra manera no me quedan grandes y no cayendo en el error de lo que les mencionaba al principio, de ser egocentristas, sino de entender que yo, como cualquier otra persona, puede tener una autoestima alta que me genera confianza en mí mismo. Reconozco quién soy, reconozco qué sé hacer, reconozco que valgo, reconozco para dónde quiero llegar y esto me ayuda a mí a crear este espacio en donde yo de una u otra manera sé moverme dentro de lo que yo realizo. Que muchas veces, si no nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo, podemos caer en una zona de confort. Entonces, ahora en un momento hablamos acerca de la zona de confort que nos podría llevar a caer ahí si no tenemos si no reconocemos que nuestra autoestima alta es para crear cosas positivas. Entonces, ahora vamos a la autoestima baja. Las personas con autoestima baja se pueden sentir inseguras, insatisfechas y sensibles a ciertas críticas. Entonces, básicamente es lo opuesto a la alta. Entonces nos dice, nos lleva a pensar que si yo realizo una actividad, primero tengo que ser aprobado por alguien para poder sentirme seguro. Entonces,
si yo realizo una función básica como barrer, trapear, si alguien a mí no me dice, te quedó bien, si alguien no me dice a mí, lo hiciste súper, entonces yo quedo con esa mentalidad en que necesito que alguien me diga que sí, para yo decir, ah, sí, sí está bien, porque yo solo no puedo, porque yo no he creado esa confianza en mí y en lo que sé hacer. Entonces empiezo a buscar que alguien me apruebe o me desapruebe lo que hice para poder sentirme tranquilo. Entonces, otra característica de las personas con baja autoestima puede ser la dificultad de mostrarse asertivas, es decir, de reclamar sus derechos de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Muchas veces estas personas con autoestima baja tienden a permitir que otras personas pasen por encima de ellos. Entonces, si yo doy mi opinión y alguien la quiere, pues como bajar, como que no la quiere tener en cuenta, tienden a voltear las cosas para hacer que esta persona no tenga una opinión sobre algo. Entonces yo permito eso y yo permito que todo el mundo me pisotee, yo permito que todo el mundo piense o diga lo que quiera de mí, y yo no tengo esa capacidad de decir, hey, no, yo también puedo opinar, yo también puedo decir, porque siento que no tengo el criterio para hacerlo. Entonces me tiendo a pisotear. Por eso es que aquí en comunidad hablamos de los contratos, hablamos de no fallar, porque básicamente estamos permitiendo que alguien se apodere de lo que nosotros sabemos que no debemos hacer. Entonces, esa falta de reconocimiento, esa falta de que alguien me diga, hagamos esto, y que yo tenga que verme en la obligación de decir sí, hagámoslo, está hablando de mi baja autoestima, porque no tengo el criterio de identidad de decir no. Yo también puedo decir no. Entonces muchas veces ellos creen que la situación que va ligada al mal comportamiento, a un contrato con otro compañero, es simplemente algo por hacerlo por hacer. Entonces no se dan cuenta que de esa manera estamos buscando el entender que nuestra autoestima la podemos evidenciar ahí. Si yo no tengo esa identidad en mí y dentro de mi proceso, si yo no la creo, entonces básicamente en ningún momento estoy trabajando mi autoestima, porque sigo permitiendo que todos opinen por mí, sigo permitiendo que todos me pisoteen, sigo permitiendo que no se me dé la oportunidad de reclamar mis derechos. Entonces, ahí es donde nosotros, desde esa manera terapéutica, buscamos el cómo reforzarles la autoestima. Entonces, la baja autoestima puede derivar por diversas razones, como por ejemplo, la valorización que hacemos hacia nosotros mismos, la opinión que tenemos de nuestra personalidad, nuestras creencias, entre otros. Entonces, la baja autoestima también me lleva al empezar a querer ser como el otro es. Entonces, ya no me valgo de lo que yo siempre he sido, ya no me valgo de lo que yo reconozco en mí, sino empiezo a buscar nuevamente un modelo a quien parecerme. ¿Por qué? Porque entonces esta o fulanito o fulanita hace bien las cosas, siempre le aplauden lo que hace, siempre es bien reconocido, entonces empiezo a imitar estas situaciones. Eso me lleva a entender que mi autoestima está baja, porque no puedo ser yo mismo, no puedo ser quien yo empecé a formar en mi vida en el transcurso de cada año que recorría. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que cada uno de ellos al llegar aquí empieza o a buscar el reconocimiento a base de lo que aprendió de otro o a base de lo que ellos mismos son. Entonces, del mismo modo, en ocasiones pueden tratar de agradar a los demás para recibir un refuerzo positivo y de esta manera aumentar su autoestima. Entonces, como yo estoy carente de autoestima, mi autoestima no se ha formado de la manera que se debía formar, empiezo a buscar los reconocimientos.
¿De qué manera? Vuelvo al tema de los contratos. Entonces, yo busco contratarme con alguien con el que pueda obtener un reconocimiento o con el que pueda obtener algo a cambio. Entonces, muchas veces ellos tienden a contratarse con pertenencias, con comida en la tienda, con el fin que esa otra persona le reconozca o le atribuya esa manera de sentirse con una autoestima alta, de sentirse bien. Entonces, no cambiemos esto por lo otro, no le digamos a nadie, no pidamos permiso, y yo le estoy haciendo un favor a esa otra persona. Entonces, como yo quiero reconocimiento, entonces lo único que busco es agradarle a alguien haciendo lo que yo tenga que hacer, sin importar si de por medio está mi bienestar. Entonces, muchas veces tienden a ellos mismos a taparse entre ellos y se contratan. Entonces, cuando llega el contrato, ya de una u otra manera caen en el juego de querer agradar a alguien. Entonces, yo llego y me contrato con alguien y en el momento en que se dieron cuenta todos y me limpiaron y me tocó limpiarme, ahí es donde yo digo, no, yo las cosas las hice solo, tapo todo. ¿Por qué? Porque necesito ese agrado de esta persona con la que me estaba contratando. Entonces se permiten poner, como quien dice, las manos al fuego por alguien más, solamente por recibir un reconocimiento que aumentará esa falsa autoestima que ellos están buscando. Entonces nos lleva a seguir en el mismo error. Bueno, entonces vamos a ver a los 3 estados de la autoestima. Entonces nos llevan a la autoestima derrumbada. Cuando la persona se considera apreciable, puede estar tapada por una derrota de vergüenzas o situación que la vive como tal y se da en el nombre de antihazaña. La autoestima vulnerable, el individuo se quiere a sí mismo y tiene una buena imagen de sí, pero su autoestima es demasiado frágil a la posible llegada de antihazañas, derrotas, vergüenzas, motivos de desprestigio. Y por eso siempre está nervioso y utiliza mecanismos de defensa. Y la autoestima fuerte tiene una buena imagen de sí y fortaleza para que las antihazañas no la derriben. Menor miedo al fracaso y son las personas que se ven humildes, alegres, y esto demuestra cierta fortaleza para no presumir de las hazañas y no tener tanto miedo a las antihazañas. Entonces, acá, en esta parte de la autoestima derrumbada, nos dice básicamente que hay un miedo de por medio, ¿no? Entonces, es una situación que nos lleva a recordar un pasado, que nos lleva a recordar cómo nos sentimos antes, que nos lleva a recordar qué situación me generó vergüenza, cómo me sentí en ese momento. Entonces, creo esa autoestima derrumbada. Al momento de crear una autoestima vulnerable, es donde estoy, como quien dice, en medio de la fuerte y de la derrumbada. O sea, tiendo a creer que yo puedo manejar la situación, y en algún momento se me presentó una situación que me hizo recordar esta antihazaña, que son las situaciones que yo viví en el pasado y que me hicieron sentir de X o Y situación, de X o Y manera, perdón. Entonces, es aquí donde nosotros nos volvemos vulnerables y nos damos cuenta que no estamos ni en la derrumbada ni en la fuerte. ¿Por qué? Porque yo tengo el concepto errado de sentir que mi autoestima está fuerte, ¿ya? Pero cuando nos enfrentamos a situaciones, ahí es donde nos damos cuenta que tenemos más posibilidades de caer en esta autoestima derrumbada, en recordar esas situaciones que me llevaron a mí a sentirme mal conmigo mismo, a derrotarme fácilmente, a decaer fácilmente en las situaciones de mi alrededor, a hacer un proceso de emociones mal gestionadas. Entonces, ahí es donde yo me sitúo en esta autoestima vulnerable. Ya me di cuenta que hay muchas situaciones que me vuelven frágil a mí. De una u otra manera,
no las he podido solucionar porque yo canalicé o castré el sentir en el momento en que todavía no había gestionado, no había solucionado cosas del pasado, no había creado una base sólida para yo iniciar nuevamente mi vida y por ende reconstruir mi autoestima. Entonces, no quiere decir que porque, digamos, de pronto la primer base de nuestra vida en nuestra niñez se forjó de mala manera y mi autoestima fue baja, no quiere decir que en algún momento yo pueda volver a reestructurar mi autoestima, volver a reestructurar situaciones que me lleven a crear una base sólida para la autoestima adecuada. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos de pronto terapia, en el momento en que empezamos a hacer un proceso psicológico, que nos lleve a darnos cuenta que hay situaciones que yo no controlo y como yo no lo controlo, necesito ayuda. Entonces esa ayuda la empiezo a crear a base de terapias. Entonces me doy cuenta que yo debo empezar a devolverme en la situación, en mi vida, en mi crianza, a llegar hasta ese punto en donde yo tenía esa situación que no resolví y que la castré sin haber dado una opción para poder como que darle un cierre adecuado. Entonces nos lleva a darnos cuenta que hay heridas que nosotros simplemente las cerramos sin solucionarlas y que en algún momento se abren cuando hay situaciones en el entorno que así las generan y llegamos a la autoestima vulnerable, a la autoestima fuerte. Entonces, aquí es donde nosotros llegamos cuando realizamos un proceso adecuado, cuando realizamos ese proceso de aceptación de nuestra historia de vida. Entonces, ¿por qué es aceptar nuestra historia de vida? Básicamente, porque mi historia de vida nunca va a cambiar. Entonces, si yo tengo una autoestima baja, si yo tengo una autoestima que ha sido parte fundamental de mi proceso y en el que no he podido salir y por eso es que mantengo muchas situaciones que me generan odio, que me generan el no estar bien conmigo mismo, que me generan el mal manejo de emociones. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta, mi historia de vida no va a cambiar, que a mí no me hayan ayudado a formar una base sólida en mi familia no va a cambiar. Tengo que cambiar, soy yo, tengo que cambiar la manera en cómo voy a ver a partir de este momento toda mi vida hacia adelante. Hacia atrás va a seguir siendo igual. Entonces, es ahí donde nuevamente reconozco que mi historia de vida debe ser, va a ser siempre la misma y debo llevarla de la mano con una creencia de, bueno, esta fue mi historia de vida y como mi historia de vida la debo pues abrazar, entender, perdonar y de ahí en adelante empezar a construir lo que ahora en adelante quiero ser. Entonces me doy cuenta que empezando desde ese formar la base sólida para la autoestima, es donde yo empiezo a reconstruir todas esas situaciones emocionales que me llevaron a mí al mal manejo de emociones, que luego me llevó a un mal comportamiento, de ahí me llevó al aislamiento, luego me llevó al consumo, luego me llevó al alejarme del mundo más de lo que yo estaba. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer un alto, tengo que decir, aquí ya hay algo que tengo que empezar a trabajar. Necesito llegar a esta autoestima fuerte. Ahora nos habla del autoconcepto que diga, o autopercepción. Entonces, la autopercepción es eso que podemos percibir de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo me veo? La imagen que tengo de mí mismo, la autopercepción me lleva a reconocer cosas positivas o cosas negativas y lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando reconocemos que hay situaciones en mi vida que yo no he solucionado de buena manera, nos damos cuenta que de una u otra
forma yo necesito poner un alto y decir, bueno, si es que en mi autopercepción yo estoy viendo que no me agrada como estoy, que no veo lo que me gusta, que no veo lo que yo quisiera ver, entonces estoy diciendo, bueno, ya hay un signo de alarma para yo decir, necesito cambiar esta manera en cómo me estoy viendo porque no me está agradando. Entonces, no es cambiar cómo me veo físicamente, sino cambiar el concepto que tengo de mí. Entonces, la otra forma en que cada uno de nosotros percibe, interpreta y organiza la realidad objetiva, eh, es la manera en cómo nosotros nos damos cuenta cómo vamos a empezar a crear esta autoestima, ¿no? Porque esta va de la mano con la autoestima. Y nuestro comportamiento está determinado en gran medida por la idea que tenemos de nosotros. Entonces, yo me comporto sociablemente o, o me aíslo socialmente cuando mi autoestima está alta. Entonces, si yo tengo una buena relación social, si interactúo con mi círculo social, si interactúo con mi familia, si interactúo con mi alrededor, es porque básicamente mi autopercepción me está ayudando a sentirme bien conmigo mismo, a sentirme bien con mi pensar, con mi actuar, con lo que sé hacer. Entonces es como una cadena de situaciones que me llevan a que mi entorno se cree a base de lo que yo creo de mí. Entonces, si ya realmente nuestra autoestima está baja, es porque nuestra autopercepción está demostrando que no estoy conforme conmigo mismo. Entonces ya me da pena socializar, ya me da pena relacionarme, ya me da pena entrar en conversación con alguien, porque no estoy seguro de lo que ni siquiera de lo que puedo saber y me lleva a caer en ese error de no entender que todos podemos ser parte de una sociedad y todos podemos opinar, todos podemos tener diferentes maneras de darnos cuenta cómo poder entablar una conversación. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con ellos, el hecho de, bueno, estás en un lugar donde no conoces a ninguno de ellos, ninguno de tus compañeros, pero el socializar es la parte donde tú empiezas a reconocer que eso es algo vital de la vida. Entonces, ¿cómo empiezan a crear ellos el hecho de interactuar con los demás? Creando esa confianza en cada uno de ellos, la autoestima, empezando a crear una autoestima alta que nos lleva a que ellos se autoperciban de buena manera. Entonces, cada momento, cada terapia, cada situación que pase aquí, los ayuda a reforzar autoestima alta o baja. Todo depende de cómo ellos se hayan percibido durante todo este proceso. Entonces, muchas veces ellos dicen, no, es que aún no logro tener amor por mí mismo, aún no logro verme como una persona merecedora. Entonces, es porque básicamente su sentir está arraigado a que ellos no merecen, arraigado a que ellos no son valederos. ¿Y por qué? Porque toda mi vida he reforzado este pensamiento, he reforzado esta emoción. Entonces nos lleva a trabajar nuevamente desde dónde fue que se pausó el momento en que tú sí pensabas en ti, el momento en el que tú te preocupabas por lo que hacías, por lo que no hacías, por cómo te veías, porque ya empiezan a perder el interés hasta en la manera en cómo se ve. Entonces, eso es la manera en cómo nosotros buscamos la autopercepción y la autoestima como una herramienta para la rehabilitación, para que nos demos cuenta que desde ahí, desde algo que aparentemente es como tan básico, tan fácil, es como una manera fundamental de empezar a rehabilitarnos, porque es desde adentro en donde yo me empiezo a rehabilitar. ¿Cómo me siento conmigo? ¿Cómo estoy conmigo? ¿Cómo está mi situación amorosa conmigo mismo? Y ahí es donde entiendo, bueno, si está mal, es por eso que yo debo actuar. Si está bien, la debo reforzar. Entonces, esta es la herramienta fundamental que usamos
básicamente en el diario vivir de los procesos de cada uno de ellos, entendiendo que todos los días, todas las personas, todos tenemos situaciones diferentes, pero no estas situaciones deben tumbar nuestra autoestima. Debemos ser conscientes pues que en algún momento nosotros vamos a reforzarla y que no es hoy, no es mañana, pero de poquito en poquito se va logrando la situación. Entonces, esta imagen que les acabo de proyectar, que dice no se trata de dónde estés, sino a dónde quieres llegar, es el refuerzo de la autoestima. Entonces, lo que les mencioné, si yo vengo de una familia, de un grupo de amigos que se fomentó la baja autoestima, no me puedo quedar pegado en esta situación. No se trata de dónde esté y de dónde he estado, sino a dónde quiero llegar con todo lo que me estoy proponiendo. Mi autoestima debe cambiar para lograr llegar a ese lugar donde quiero estar. Entonces, este es el tema, pues, del que venía a hablarles el día de hoy. En este momento vamos a empezar a abrir el espacio para las preguntas. Quien tenga una, vamos a hacer lo posible para que todas se resuelvan. Levantamos la mano si las hay y podemos empezar de una vez. Muchísimas gracias.